Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de la dinámica, que es el estudio de las fuerzas. Y bueno, supongo que para empezar estaría bien que definiera qué es una fuerza, ¿no? Porque a esto hemos venido, a enterarnos de qué es una fuerza. Voy a escribir la letra mejor. Ahí, ¿vale? ¿Y qué es una fuerza? ¿Es un objeto? No, no es un objeto. Podríamos decir que es una acción. ¿Qué te parece? Es una acción. Podríamos decir que es una acción, ¿no? Te voy a decir una cosa. Más que una acción, lo voy a llamar una interacción. Una interacción. ¿Y qué es una interacción? Pues es una acción. No es solo una acción. Es una acción que se lleva a cabo entre dos, ¿no? Entonces hay una acción y una reacción. ¿Os suena lo de acción-reacción? ¿Vale? Está aquí dentro. Es una interacción que puede producir... Vamos a ver qué puede producir. Pues antes de entrar en lo que puede producir, me voy a centrar un ratito en lo de la interacción, ¿de acuerdo? Una interacción se refiere a que se produce, o sea que intervienen dos cuerpos, ¿vale? Es una acción y una reacción. Por lo tanto, está relacionado con la ley de acción-reacción de Newton, ¿vale? Está relacionado con la ley de acción-reacción de Newton. Es la tercera ley de Newton. ¿Y qué te dice esta tercera ley? Te dice que un cuerpo aplica una acción sobre otro, este otro aplica una reacción, es decir, una fuerza de la misma intensidad pero de sentido contrario. Es decir, que las fuerzas siempre van a pares. O sea, no puede ser que se aplique una fuerza y que ese cuerpo sobre el que estás aplicando la fuerza no te la esté devolviendo. Te la está devolviendo. Siempre te la está devolviendo. Entonces, ¿qué significa esto? Ejemplifico. Que si me da por darle un tortazo a alguien, espero que no me desmoneticen el vídeo por violencia, ¿no? Pues si yo le doy un tortazo a alguien aquí en el moflete, ¿vale? Pues es que este alguien también está agrediendo la palma de mi mano con su moflete, con la misma fuerza, la misma intensidad de fuerza, con la misma intensidad de fuerza, cuidado, sentido contrario, claro, es decir, que si yo estoy aplicando la fuerza hacia allí, pues el moflete está aplicando la fuerza hacia la otra dirección. ¿Cuál es la diferencia? Que no es la misma sensibilidad en la cara que en esta parte de la mano, no es la misma sensibilidad, aunque ¿verdad que se pone roja la mano? También, igual que el moflete, se pone en rojo la mano como el moflete, vais viendo. Entonces, las fuerzas siempre van a pares y esto va a ser muy importante a medida que vayamos avanzando en el tema. Por ejemplo, ¿verdad que yo estoy en la superficie de la Tierra? Bueno, que estoy en la superficie en el suelo este, ¿vale? Porque la Tierra me está atrayendo. Intento escapar y no lo logro porque la Tierra me atrae, ¿de acuerdo? Pues resulta que yo estoy atrayendo a la Tierra con la misma intensidad con que la Tierra me está atrayendo a mí, ¿vale? Acción-reacción. Si la Tierra sobre mí ejerce una fuerza, yo ejerzo la misma intensidad de fuerza en sentido contrario, es decir, que si la Tierra me atrae hacia abajo, vamos a decir, pues yo le estoy atrayendo la Tierra hacia arriba. ¿Qué diréis? ¿Cómo? Vale, hay una diferencia, pero la diferencia es que yo soy muy pequeñito y tengo muy poca masa y la Tierra tiene mucha masa. Entonces, que las intensidades de fuerza sean igual no quiere decir que el efecto sea el mismo. La Tierra, pues yo para la Tierra ni una hormiga soy, ¿vale? Y la Tierra para mí es mucha tierra. Por eso, aunque apliquemos la misma fuerza, pues yo la voy a notar, pero vamos a decir que sobre la Tierra, la fuerza que yo ejerzo sobre ella no se nota. ¿Ok? No se nota. Lo mismo un poco reescalado lo del moflete y la mano, ¿no? Es decir, al final el que se siente agredido es la otra persona, porque no es la misma sensibilidad la cara, el moflete, que la palma de la mano. Pues lo mismo. Pero
Acordaos, es una interacción, siempre hay la misma fuerza en el otro cuerpo en sentido contrario, pero con la misma intensidad, ¿ok? Seguimos. ¿Qué es lo que puede producir esta interacción? Pues puede producir básicamente tres cosas, ¿vale? Una cosa es cambio en el movimiento. Cambio en el movimiento. Y esto habíamos dicho que lo medía una magnitud física. ¿Qué magnitud física de cinemática mide el cambio del movimiento? Que es el cambio de velocidad. A ver, cambio de movimiento, cambio de velocidad, efectivamente, es lo mismo que decir que produce una aceleración, ¿vale? Y acordaos lo que quiere decir una aceleración, que puede hacer que ese cuerpo vaya más rápido o vaya más lento o cambie de dirección. Acordaos de que hay aceleración tangencial y normal. Es decir, cambiar de dirección también es una aceleración, ¿vale? Es decir, esto es una cosa que puede producir. Y Newton, vuelvo con Newton, esta es la tercera ley, ahora voy a hablaros de la segunda ley de Newton, lo plasmó matemáticamente con esta fórmula. Aceleración es igual a fuerza neta partido por masa. ¿Qué quiere decir? Que esto, te está diciendo esto, que la fuerza produce una aceleración inversamente proporcional a su masa. Quiere decir que produce un cambio en el movimiento, pero que si la masa del cuerpo es mucha, el cambio en el movimiento va a ser menos. Tiene lógica, ¿verdad? Me va a costar más cambiar de movimiento, vamos a decir, una mesa de comedor, que no cambiar el movimiento, por ejemplo, de este tapón de rotulador. Me va a costar menos cambiar el movimiento de un ratón que el movimiento de un elefante, ¿ok? Por eso es inversamente proporcional. Lo que pasa que es que esta fórmula igual no la habéis visto así siempre, porque normalmente se despeja la fuerza, lo voy a hacer yo ahora aquí, se despeja la fuerza y te sale esto, que es como normalmente se escribe. Una fórmula súper útil, la vamos a utilizar muchísimo a partir de ahora, muchísimo. Fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Y qué es fuerza neta? Pues es la suma total de todas las fuerzas que actúen sobre el cuerpo. Es decir, eso ya tiene en consideración que sobre un cuerpo pueden ejercerse no una, no dos, no tres, las que sean, muchas fuerzas. Las vamos a tener que sumar para encontrar la aceleración que produce sobre el objeto o sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí la hemos fastidiado. ¿Qué significa esto, Víctor, esta flechita? Hostia, pues que esta flechita nos está diciendo, que ya lo podemos haber intuido de la acción-reacción, que es que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Es decir, que además de decir que es una interacción que puede producir un cambio en el movimiento, también puedes decir que una fuerza es una magnitud física. Es una magnitud física, ¿vale? Relacionada con la interacción que puede producir bla, 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 bla. Pero es una magnitud física y además es vectorial. Cago en, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que sumar vectores no es tan fácil como sumar numeritos, como sumar cantidades escalares. Entonces también podemos decir que una fuerza es una magnitud vectorial y podría poner asociada, ¿no? Asociada a una interacción que puede producir bla, 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 bla. Pero es vectorial y eso es lo que va a complicar un poco los problemas. Bueno, ¿qué más puede producir una fuerza? Porque es que te enrollas, Víctor. Bueno, me enrollo, pero estoy dando datos importantes. Entonces, otra cosa que puede producir una fuerza es una deformación. ¿A que sí? ¿Veis que es que lo sabéis? Lo que estoy estructurando un poco lo que ya sabéis. Porque una fuerza puede producir una deformación. La deformación del moflete, estoy muy agresivo hoy. Deformación del moflete, ¿vale? De deformaciones hay básicamente de dos tipos. No sé por qué lo he puesto aquí, porque me va a quedar feo, pero bueno, ya lo rectifico, ¿vale? Hay un tipo de deformación que se llama elástica, ¿vale? Seguro que también os suena. Y otro tipo de deformación que se le llama
plástica. Anda tú, plástica, ¿vale? ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Pues elástica es temporal. La deformación elástica es temporal. Eso quiere decir que recupera su forma. Y la plástica es permanente. Ya no recupera su forma, ¿vale? Si pensamos en un muelle, que va a ser el ejemplo que vamos a ver más veces, por lo tanto ya os sitúo, vamos a coger un muelle o resorte, que también se llama resorte, si tú lo estiras un poco y lo sueltas, boing, y vuelve a su estado normal. ¿Sí o no? Elástica. Pero si tú te pasas un poco y estiras ese muelle, pasas de una deformación elástica a una plástica, porque ese muelle ya no vuelve a su posición original, ¿vale? Y si estiras más y más y más, se rompe. Entonces, otro efecto de las fuerzas es que puede producir una rotura. ¿Sabéis qué pasa? Que es que hay cuerpos que son muy poco deformables. Se les llama rígidos. Los cuerpos muy poco deformables se le llaman rígidos, hasta el punto que algunos no se consideran deformables, se llaman indeformables o rígidos. Entonces, los cuerpos indeformables o rígidos, que a veces sí que admiten un poco de deformación, pero bueno, muy poco, pues lo que sufren ya directamente es una rotura, ¿vale? Luego están los que pueden sufrir una deformación plástica, los que pueden sufrir una elástica y tienen un margen amplio de elástica, pero luego pasas a la plástica, ¿vale? El caso a donde quiero llegar es que esta deformación va a ser muy importante, la elástica, ¿vale? Y también tiene su fórmula, ¿vale? Es esta formulita de aquí, que me encanta. F igual a K por X. Oye, y las flechitas, magnitud vectorial, flechitas. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que como esto lo vamos a aplicar normalmente con cosas unidimensionales, pues vamos a hacer un poquito así y os pongo la fórmula en módulo, ya sabéis, en valor, ¿vale? Porque vamos a poder esquivar un poquito el tema vectorial, ¿eh? Solo nos va a interesar el sentido. Pero bueno, ¿qué es la X? Porque sabemos, Víctor, que F es la fuerza elástica, ¿vale? Pero ¿qué es la X y qué es la K? Pues la X es la deformación, ¿vale? Longitudinal. Aquí vamos a hablar de longitudinal. ¿Y qué es una deformación longitudinal? Pues comprimir o estirar. ¿Estamos de acuerdo? Comprimir o estirar. Lo que se ha comprimido, lo que se ha estirado, ¿vale? ¿Y la K qué es? Pues la K es, es la resistencia. Se llama constante de elasticidad. Constante elástica. Voy a darle el nombre que tiene, ¿vale? Que si no os lío. Lo que pasa es que esto os va a decir poco, ¿verdad? Lo de constante elástica, yo os lo cuento brevemente. Lo vais a ir aprendiendo porque hay muchos ejercicios de esto. Pero bueno, la constante elástica depende de cada material. Cada material tiene su constante elástica. Eso para empezar, ¿vale? Y para continuar, lo que mide es la resistencia a ser deformado. Es decir, un muelle con una constante elástica muy grande, pues va a costar mucho estirarlo, ¿vale? O mucho comprimirlo. Por ejemplo, el muelle que puede haber en una báscula cuando nos pesamos, pues tiene una constante elástica relativamente fuerte, porque tú te pones encima y la deformación es relativamente poca, ¿vale? Entonces, hay una constante elástica, que es la resistencia a ser deformado, y luego multiplicado por la deformación, que es lo que se ha comprimido o lo que se ha estirado. Esto con ejemplos se entiende mejor, pero esto es una presentación un poco de todo lo que vamos a ver, ¿vale? Dicho esto, esta ley tiene un nombre, igual que esta es la ley de acción-reacción, la de que si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, este cuerpo me devuelve la fuerza con la misma intensidad, pero sentido contrario, ¿vale? Si yo aplico para allá, esta me la aplica para allá, ¿vale? Misma intensidad. Y si la tercera ley de Newton, la ley de acción de reacción, e igual que esta es la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica, estamos hablando de dinámica y lo llaman fundamental. Imaginaos lo importante que es. Esta recibe un nombre que es la ley de Hooke. Que no es de Newton, no es de Newton, es de Hooke, el gran rival de Isaac Newton, porque fueron rivales, pertenecieron a la misma época,
y bueno, y tuvieron una relación muy turbulenta. Si os queréis enterar, lo podéis buscar por internet, pero obviamente ya os digo que yo voy a hacer vídeos al respecto. En aquel apartado que tengo de historia de la ciencia, donde también, oye, que las aportaciones científicas también entro, es divulgativo, pero luego en algunos detalles finos entro, en esos vídeos. Entonces, lo de la relación de Hooke con Newton lo dejo para esos vídeos, pero que sepáis que ambos eran unos grandes científicos. Creo que Newton lo sabe todo el mundo, pero Robert Hooke también, pero muy importante, y que esta ley es más importante de lo que parece, porque a veces en los institutos nos quedamos con que vamos al laboratorio, que vamos a ir a poner pesos y a ver cómo se estiran o se comprimen los muelles, y uno se queda como, es una ley para muelles. Bueno, os voy a decir varias cosas. Primero, es una ley para muelles, pero que sirve para muchas cosas, todo lo que vibra, pequeñas oscilaciones. ¿Y sabéis qué sucede con las pequeñas oscilaciones? Que sismología, el estudio de los terremotos, vibraciones, también se utiliza esto, sismología, ley de Hooke, o más cosas, moléculas, el movimiento molecular, ¿sabes? ¿Qué hay en las moléculas? Vibraciones, oscilaciones, también se modelizan con la ley de Hooke. Más cosas, otra cosa que hizo el Hooke, de muchísimas que hizo mega importantes, es elaborar con Christian Huygens una teoría ondulatoria de la luz que se estudia en segundo de bachillerato. ¿Y sabéis en qué se basa esta teoría ondulatoria? En que la luz son pequeñas oscilaciones, por lo tanto, nuevamente entra en acción lo que sería la ley de Hooke y lo relacionado con la ley de Hooke. Pero es que aún hay más. ¿Con qué se mide una fuerza? ¿Con qué se mide una fuerza? Es una magnitud vectorial asociada a una interacción que puede producir cambio en el movimiento, deformación, rotura, y se mide en newtons. ¿Por qué nos dices Hooke? Porque se mide en newtons, pero con un instrumento llamado dinamómetro, que es un instrumento, que es un muelle que mide la fuerza por la deformación del muelle. Anda, o sea que la fuerza se mide en newtons, pero gracias a un instrumento que está relacionado con la ley de Hooke, que es un muelle, directamente es un muelle con marcas. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, para terminar ya, porque ya estamos un poco, creo yo, a tope, ¿verdad? Ya estamos un poco saturados. Bueno, lo que os voy a apuntar aquí es que la unidad con la que se mide la fuerza es el newton, que es lo que acabo de decir, ¿vale? Esto se mide en newtons, ¿vale? Y el instrumento con el que se mide se llama dinamómetro. Dinamómetro. Y esto, pues, consiste en un muelle, por lo tanto está relacionado con la ley de Hooke. Otra cosa además, que es que el señor Hooke fue el primer inventor del reloj de pulsera. Y el reloj de pulsera, ¿sabéis qué necesita? ¿Sabéis qué necesita también? Pues de la ley de Hooke. Una pieza que se llama el volante, bueno, hay un resorte dentro y utiliza la ley de Hooke. ¿Qué os parece? Es que es muy bestia, ¿eh? No os quedéis con que solo es un muelle. Entonces se mide en newtons con un instrumento llamado dinamómetro, ¿vale? Que me queda muy poco en la memoria del móvil. Estaba mirando. Se mide en newtons con un instrumento que se llama dinamómetro. Pero ¿cuánto es un newton? ¿Es mucho? Hombre, pues es que Isaac Newton fue muy grande, entonces un newton será mucho. Pues no es mucho un newton. Un newton, ¿vale? Es más o menos la fuerza que necesitas para sostener, pues, 100 gramos. ¿Y qué son 100 gramos? Pues 100 gramos puede ser una mandarina, un par de huevos de gallina de estos, no los grandes, los medios, ¿vale? Pues eso es un newton, es una cantidad no muy grande. Y diréis, bueno, pero ¿cómo es que es esto, no? Pues vamos a ver, una de las fuerzas más básicas es el peso, y la fórmula del peso, ¿vale? El peso, que es una fuerza, es masa por gravedad, ¿vale?
si pongo 100 gramos, ¿a cuántos kilos son 100 gramos? Eso es, 0,1 kilos. Y pongo la aceleración de la gravedad, que venimos de cinemática y sabemos que esto es 10, 9,81. Bueno, pues que 9,81 casi que es 10. Si queréis pongo 9,81, pues que 9,81 casi que es 10, ¿vale? Permitidme poner 10, ¿vale? ¿Y cuánto da 0,1 por 10? 1 kilómetro segundo al cuadrado, y kilómetro segundo al cuadrado es newton, y que es que esto da un newton, ¿vale? Kilómetro segundo al cuadrado es lo mismo que un newton, ¿lo veis? Entonces, fuerza de un newton no es mucho, sostener 100 gramos, ¿de acuerdo? ¿Puedo yo ejercer una fuerza de, yo qué sé, yo peso 70 kilos? Pues claro, mi peso, 70 kilos, 70 por más o menos 10 son 700 newtons. ¿Puedo yo ejercer 700 newtons? Bueno, así en plan, press banca, ala, venga. Pues sí, unos cuantos cientos de newtons, más o menos, ¿no? Una persona ya que sea adolescente puede hacer unos cientos de newtons, bueno, se pueden hacer. Entonces, un newton no es una cantidad muy grande. Vale, bueno, y con esto creo que ya doy por terminado el vídeo, así que bueno, espero que hayáis aprendido un poco cómo va todo esto de las fuerzas. Pero bueno, que si habéis aprendido le deis a like, hombre, ya, que siempre tengo que estar mendigando.